Memorias de Tegua volumen 3. Capítulo 37. Los conflictos más difíciles son los internos. Un pescador conocido se acercó a la mujer de Segundo, le dijo que necesitaba hablar con él en horas de la noche. Segundo fue a visitarlo pronto y se enteró de quiénes habían sido los responsables del robo y, además, de lo que pensaban hacer con los bienes robados. Los datos fueron llevados a Juan. Juan de inmediato lo contó a Noel. Este último le dijo todo a Romero Vargas sin decirle, claro está, quién había hablado ni cómo había conseguido la información. Después de todo, en ese medio era mejor no conocer los nombres y mucho menos. Romero Vargas estaba tan disgustado con la situación que no hizo más preguntas, agradecido a don Noel por lo que había compartido. Y los guardias que había pedido a la capital llegaron al día siguiente. Esa misma noche, fueron a hacer una requisa al lugar que llamaban La Venta, en donde Cajiga con sus cómplices, uno el dueño del banco, otro un hacendado, estaban repartiendo su botín y festejando lo que habían hecho. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando se vieron rodeados por la guardia y el juez. Con su tono altanero, su caminar arrogante y su sonrisa petulante, les dijo, vaya, caballeros, veo que ustedes también organizan eventos de caridad aquí en su humilde establecimiento. Me alegra haber venido y poder felicitarlos, pues tendrán que seguir organizando eventos de caridad en alguna caldera de un barco o en alguna hacienda a la que vayan a servir para pagar su deber. Los hombres lo miraron incómodos. Cajiga, que era el más osado, lo miró y preguntó, esos tratos no son para gente como nosotros. El juez siguió hablando, sin considerar la pregunta de Cajiga. Como reos, así paguen no solamente lo que robaron en la hacienda de los Alcázar, sino todo lo que les han robado a otros hacendados con esos préstamos inflados, con las amenazas y todo lo que han venido haciendo. No se preocupen, tengo mucho tiempo para investigar todo lo que han hecho. Créanme, no me daré por vencido hasta descubrir al último de sus pecados. Los hombres salieron de allí, pero uno de ellos se encontraba en la bodega. Al ver llegar a los guardias, comenzó a disparar. Este sería su error. Pues uno de los guardias alcanzó a herirlo de gravedad. Bautista cayó al piso, respirando su último aliento, maldiciendo a su patrona, pues según él, si ella no hubiera averiguado lo de la carta de Juan y le hubiera devuelto su apellido, posiblemente nada de esto habría pasado. La hacienda ahora sería suya y él sería el amo y señor. Pero no todo le había salido mal, y ahora estaba entregando su alma al Creador por todas sus bajezas. Bautista tenía todo fríamente calculado. Había ayudado a su patrona a endeudarse, había arruinado una que otra cosecha para que no pudiera pagar y luego había organizado lo del incendio cuando llegó Andrés, para que de esa manera no pudieran salir de la deuda. Sin embargo, cuando Antonio llegó y comenzó a indagar lo de la carta y lo del apellido, todo se salió de control. Aunque claro, Juan había conseguido su apellido, él seguía indignado porque en sus planes él iba a ser el dueño de esa hacienda, Campo Real sería suyo y él sería el amo y señor, dueño de todo aquello. Inclusive soñaba con que Sofía en algún momento se enamoraría de él y juntos mandarían en la hacienda. Sin embargo, todo eso era producto de su imaginación. Sofía nunca lo vio como hombre, solo lo vio como un peón, alguien útil, pero que cuando su hijo llegó, desechó. Así pues, la venganza de Bautista nunca se pudo llevar a cabo y ahora era él quien perdía la vida por todas sus fechorías, ya que además de lo que había hecho con los robos, también tenía muchas vidas que había robado. Así se cerraba este capítulo de vivencias, de maldades y de enredos. Por su parte, Juan seguía en casa con su esposa. Había llegado un mensajero pidiéndole que se presentara en el juzgado, ya que Marcelo quería agradecerle personalmente por la ayuda que le habían brindado. También iría Andrés, pero como en ese momento se encontraba en la hacienda, fue Aimé quien fue. Ya una vez sentados, esperando a Romero Vargas, Aimé se acercó a Juan, pidiéndole que la escuchara por un momento. Por favor, Juan, es algo importante lo que tengo que decirte. No demoraré más de un par de minutos. Juan se quedó mirándola sin decir nada, solamente esperando que ella siguiera hablando. Ella, en tono un poco más bajo, dijo, no sé si Mónica ya te ha dicho que se dio cuenta de lo que había ocurrido entre nosotros. No me mires así, no fui yo quien le dijo nada, siempre lo he negado,
pero mi hermanita se ha vuelto más suspicaz de lo que yo esperaba. Solamente quiero pedirte algo, por favor, convéncela de que jamás hable con Andrés. Sé que en su momento estuve loquita por ti, y créeme, jamás olvidaré la historia que compartimos, pero ahora tengo una vida, Andrés es un buen esposo, además me consiente y me da una vida de reina. Por otro lado, como bien sabes, estoy embarazada y no quiero tener problemas. ¿Podrías hacer eso por mí? Como un último favor a alguien a quien amaste. Ella estaba radiante, coqueta y vibrante como siempre. Como si hablara del clima y no de algo importante. Juan se quedó mirándola y por un momento sonrió. Era absurdo pensar que él la había amado. Sí. Sintió algo por ella, pero amor, no. Amor, ese amor absoluto y posesivo, ese amor que le dominaba el alma y los instintos, ese amor solo lo sentía por su esposa. Así que Juan, mirándola a los ojos, le dijo, no te preocupes, ni Mónica ni yo diremos nada. Lo que hubo entre nosotros ya es parte del pasado. Tú tienes tu vida, nosotros tenemos la nuestra. Solo te pido que no te acerques a mi esposa. Sigue tu vida, nosotros seguiremos la nuestra. Trato hecho. Aimee sonrió satisfecha, aunque en cierto modo le daba un poco de curiosidad la actitud de Juan. Sí, está bien, como tú digas, pero ¿acaso no vas a decir que me extrañas? Juan se quedó mirándola sorprendido y ella sonrió. Vaya, sí que eres difícil, le dijo ella en tono de burla. En ese momento llegó Romero Vargas, quien les informó a grandes rasgos lo que había ocurrido, los arrestos que se habían realizado y la muerte de Bautista. Así pues, se podía dar un parte de tranquilidad a los hacendados. En ese momento, Juan salió y encontró en el parque caminando a lo lejos a Mariana con su madre. Recordó aquella plática que había tenido con su padre de vida, don Noel, algo un tanto vergonzoso, pero que había tenido que hacer por el bienestar y la tranquilidad de su mujer. Don Noel se había sorprendido bastante ante la insinuación de Juan de que Mariana había causado grandes estragos en su relación con Mónica y de que inclusive le había ocultado una carta. Pero había cosas que Don Noel comprendía. Después de todo, la jovencita se había ilusionado con Juan y creía que con él podría tener alguna oportunidad. Si la joven tan solo le hubiera preguntado a él, se habría ahorrado muchos dolores de cabeza. Pues Don Noel mejor que nadie sabía lo mucho que Juan amaba a su esposa y que no permitiría que nada ni nadie lo separara de ella. En ese momento, Juan vio a lo lejos a Don Noel que venía con una carpeta en las manos, directo al juzgado. Pues él se estaba encargando de las denuncias de los hacendados. Todo el mundo quería que él lo representara. Ahora, después de tanto tiempo, se había convertido en un abogado renombrado y todas las personas acudían a él para sus casos. Esto no solamente estaba trayéndole muy buena publicidad, sino que además le había granjeado un nombre al carismático abogado. Amalia lo veía desde lejos con su hija que venía caminando con ella. Sin embargo, Don Noel no se percató de ello, pues venía apurado. Seguramente tenía alguna cita pendiente con el juez. Juan lo esperó a la entrada del juzgado. Cuando se saludaron, se dieron un fuerte abrazo, felicitándose uno al otro por los éxitos que estaban logrando. Don Noel era el único que sabía del embarazo de Mónica, así que preguntó, muchacho, qué bueno verte. ¿Cómo está Mónica? Juan lo saludó calurosamente, Mónica está muy bien, don Noel. Mi esposa está descansando en casa y haciendo nuevos escarpines para nuestro hijo. No sé si será una niña o un niño, pero Mónica está empeñada en que será un varón, aunque yo preferiría una niña, don Noel rió. Seguramente ella, con su instinto materno, ya previó lo que espera, pero tú no te apures, muchacho. Después de todo, tienen mucho tiempo para tener más hijos. Así que sea lo que sea, lo importante es que nazca sano y fuerte. Juan asintió, sonriendo con felicidad. El simple hecho de mencionar a su esposa o a su hijo por venir hacía que su corazón se estremeciera de alegría, hormigueara la piel y, en ese mismo momento, sentía unas ganas inmensas de volver al lado de ella. Don Noel, comprendiendo la intención de su muchacho, se despidió de él, pero antes de irse, recordó algo, Juan,
he hablado con Mariana y espero que haya cumplido su palabra de no volver a acercarse ni a ti ni a tu esposa. Juan lo miró, hizo un gesto con la cabeza y siguió caminando. El hombre mayor sentía pesar por su hija, pero a pesar de todo, Juan también era su hijo y la felicidad de él también era importante. Así pues, al voltear a ver a Juan que se alejaba caminando a paso veloz, alcanzó a ver a Amalia y a Mariana que venían dando la vuelta por el parque. Sonrió, esperando que en esta ocasión la vida pudiera sonreírle a él también y tal vez, quizás, por este cambio de circunstancias en las que su nombre ahora era conocido y que estaba trabajando con muy buenos clientes, pudiera tal vez rehacer su vida al lado de la mujer que nunca dejó de amar y quién sabe, tal vez tener a su hija cerca. La actitud de Mariana había mejorado mucho, pues después de todos los daños que había causado, de que casi su padre terminara en la cárcel y de que Juan terminara casi muerto, todo por los malentendidos que se había causado tras su fuga, ahora demostraba cierta madurez y quería enmendar sus errores. Eso era algo loable. Aunque el juez Romero Vargas aún no estaba muy convencido con quedarse allí en el pueblo. En la fiesta de los Alcázar, Mariana y Amalia habían pasado un susto terrible, pero Romero Vargas se había esforzado por protegerlas y cuidarlas. Esto que no pasó desapercibido a ninguna de ellas. Sin embargo, el hombre seguía sumamente disgustado con Mariana. Además, la pequeña ilusión que había tenido hacia Mónica había despertado en él algo que antes no tenía, interés hacia las mujeres. Después de todo, siempre se había dedicado a su trabajo, se había esforzado por ser un mejor hijo, siendo el segundo en la familia. Su novia le había prestado atención, siempre era su hermano mayor quien llevaba la delantera en todo, pero ahora era él quien estaba haciendo el objeto del orgullo de la familia debido a su trabajo y debido a todo lo que estaba realizando. Así pues, después de esa noche trágica en la que habían sido atracados, Romero Vargas se había interesado aún más por Mariana, por cuidarla y por estar pendiente de su bienestar. Comprendía que la joven, al ser inmadura, había cometido muchos errores. Sin embargo, él no tenía esa capacidad para hablar con ella y contarle acerca de sus preocupaciones y sus sentimientos. En una ocasión en la que se encontraron, la joven se había dirigido a él, tomando valor para disculparse: sé que no te gusta que te diga, tío, así que no lo voy a hacer. Pero sí quiero pedirte disculpas, Marcelo. Sé que me equivoqué. Sé que hice sufrir a madre e inclusive a ti y al resto de la familia. Pero también sé que esta experiencia me ha ayudado a madurar. Inclusive, sí. Si tengo en cuenta que siempre estuve sobreprotegida por ustedes, creo que viví más en estos meses que durante todo el tiempo que estuve en el colegio. Y créame, Marcelo, he aprendido mucho. Marcelo se quedó mirándola y le hizo una pregunta que sorprendió a la joven: inclusive aprendiste de tu desilusión, porque ya estoy enterado de cómo perseguiste a Juan Alcázar, pero que te despreció y que inclusive ni siquiera te dirige la palabra. Mariana se sintió triste por la manera en que Marcelo se había dirigido a ella y a la situación que había tenido con Juan. Ella había creído estar sinceramente enamorada y había guardado la esperanza de que él le correspondiera. Sin embargo, jamás tuvo en cuenta su relación con Mónica. Ella suspiró pesadamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero soportó valientemente la situación y habló: sí, se refiere, pero también de eso he aprendido. Mi padre, Don Noel, habló conmigo. Juan no siente nada por mí. Si me ayudó fue precisamente porque es un caballero y porque no iba a permitir que alguien inocente, una jovencita, fuera vendida. Pero nada más. Inclusive él mismo se negó a hablar conmigo por respeto a su esposa, porque le prometió que nunca más tendría contacto conmigo, y así lo ha hecho. ¿Sabes, Marcelo? Eso me ha demostrado que hay hombres capaces de ser fieles y leales a una sola mujer. Ahora solo espero que yo misma pueda encontrar a alguien así, alguien que me pueda amar tanto como yo lo pueda amar a él. Ya no tengo ninguna esperanza con Juan. Es más, sé que él está feliz con su esposa y con su futuro hijo, y eso me alegra. He dejado eso en el pasado y espero que después de hoy, tú también lo dejes en el pasado, porque es algo muy doloroso para mí y no quiero que nadie me vuelva a preguntar por ello. Los ojos llorosos de Mariana hicieron que Marcelo retrocediera un poco. Él siempre era arrogante, altanero en su trato.
La única persona con la que había sido algo dulce fue Mónica. Sin embargo, nunca tuvo esperanzas reales con ella. Ahora, al mirar a Mariana tan vulnerable, se sintió conmovido. Sin embargo, simplemente asintió con la cabeza y se despidió. Tengo mucho trabajo que hacer. Espero vernos pronto. Y tenemos que mirar qué haremos con tu futuro. No puedes seguir de aquí para allá. Mariana comprendía bien las preocupaciones de Marcelo y también las de su madre. Pero su madre estaba teniendo una muy buena relación con Don Noel y era justo que ahora sus padres pudieran rehacer sus vidas después de tantos años separados. Así pues, ella esperaba poder terminar sus estudios y, quién sabe, tal vez encontrar a alguien con quien casarse. No tenía afán en hacerlo, después de todo, era muy joven. Miró a Marcelo, quien se volteó para despedirse de ella con una sonrisa, cosa que lo hacía ver muy atractivo. Y ella sintió un leve escalofrío. Su corazón se estremeció. Jamás había visto a Marcelo de una manera diferente a la de un familiar, pero hoy, por primera vez en la vida lo veía con ojos diferentes. Y quién sabe, tal vez él también la estuviera viendo a ella ahora por primera vez, no como su sobrina, sino como una mujer. Juan llegó a su casa y se encontró con Mónica tejiendo. Ahora había organizado todo en una gama de colores y Teresa se encontraba con ella, ayudándole a elegir los tonos pastel para unas pequeñas vestimentas que estaban tejiendo para su hijo. Juan sonreía feliz al verla a ella tan concentrada y entusiasmada con el nacimiento de su bebé. Así pues, Juan llegó, saludó a las damas y luego fue a la cocina, esperando que Azucena se encontrara allí, pues ya hacía una semana que no la veía. Sin embargo, cuando entró a la cocina, encontró solamente a Meche, quien al verlo sonrió con alegría. Patrón, ¿qué se le ofrece? Nada, Mechita, solo quería saber si Azucena ha venido. No, patrón. Tuerto me dijo que ha estado yendo a trabajar a la taberna, pero que solamente va por 2 días y, pues el resto no sabe, en las noches, no sé, patrón. La joven estaba bastante preocupada por Azucena, pero lastimosamente nada se podía hacer, ya que la joven era bastante cabeza dura y si no quería dejarse ayudar, nada podría hacer. Juan sintió pesar, comprendiendo que ya nada podría hacer por ella. Sin embargo, después de un tiempo, se darían cuenta de que la joven había dejado de tener interés por Juan, pues ya había conocido a alguien de quien estaba ilusionada. Después de que Juan llegó, Teresa le preguntó a su amiga que cómo iban las cosas, pero era más que evidente que todo iba bien. Mónica estaba sonriente, feliz, su brazo se había recuperado y la felicidad en su rostro reflejaba la felicidad que había en su hogar. Además, hacía ya un tiempo que la chiquilla molesta que tantas canas le había sacado, ahora ni siquiera se veía por ahí. Eso le causaba mucha alegría a Teresa, pues sabía cuánto había sufrido su amiga por culpa de la jovencita. Así pues, se despidió de Mónica, dejándola para que fuera al cuarto con su esposo. Sin embargo, este no se encontraba allí, no estaba en la cocina, aún platicando con Meche, quien le estaba conversando sobre algunos asuntos y preguntándole algunas historias acerca del tuerto. Juan ya se había percatado de que ellos dos hablaban bastante, inclusive el mismo tuerto también le había preguntado por Mechita. Así pues, dispuesto a ayudar a uno de sus hombres de confianza, Juan, aunque no dijo mentiras, se habló lo mejor que pudo de su amigo. Mechita no tenía ninguna duda, pues el hombre siempre le había tratado con cariño y además la había respetado, cosa que era raro en los hombres de ese ambiente. Juan se sintió satisfecho de que su amigo tuviera tan buen gusto, pues la jovencita se veía bastante hacendosa y la preocupación y el cuidado que demostraba por Mónica siempre lo mantenía tranquilo, sabía que, aunque él no estuviera en casa, su esposa estaba bien cuidada. Al volver de la cocina, Juan se encontró con que Mónica ya no estaba en la sala, así que fue a la habitación donde la encontró guardando todo en un pequeño baúl, organizando ya las cosas que tenía listas. La abrazó por la espalda, acariciando su vientre que ya demostraba un pequeño bultito. Juan creía que era hora de que compartieran su noticia, de lo contrario, todos se darían cuenta antes de que ellos les dijeran. Mónica asintió, este era su pequeño secreto, pero como él decía, ya era hora de compartirlo. Pero no quería hacer algo muy llamativo,
solamente comentarle a su madre que su madre se encargara de decirle al resto. Juan estuvo de acuerdo, después de todo, para él lo único importante era que su esposa fuera feliz, y si ella era feliz haciendo las cosas a su manera, él no se opondría. Pero ella quería contarle al mundo que iba a ser padre, que todos supieran de su felicidad, y de que Juan del Diablo ya no era un pobre diablo, no, ahora era Juan Alcázar, esposo de Mónica Altamira y próximamente padre de un hijo, una familia. Juan ya no se sentía solo, vacío, no, ahora se sentía tranquilo, en calma, como si después de divagar por todos los mares, ahora hubiera encontrado una isla, tierra firme que le permitiera tener paz y tranquilidad. Su isla era Mónica y su amor le había permitido sanar las heridas del pasado. Los pocos recuerdos que tenía de su madre siempre venían a su mente, pero ya no eran dolorosos, ahora eran cálidos. Siempre que besaba el vientre de Mónica pensaba en que a su madre le habría gustado conocer a Mónica, conocer a su nieto, pero como eso ya no era posible, siempre miraba al cielo pidiéndole a Dios que, donde sea que estuviera su madre, ahora supiera que él era feliz y que ya no estaba solo, que ahora tenía a alguien a su lado que lo amaba tanto como ella algún día lo amó. Cuando Aimé tenía 4 meses de embarazo y Mónica 6, llegó una carta al pueblo que causó conmoción en la familia Altamira. El conde había enviado una carta con un recorte de periódico donde se daba a conocer una noticia y que quería compartir con ellas. Espero que Juan ya les hubiera contado, al menos en parte, lo que había ocurrido, pedía perdón a su ahora ex esposa. El conde les decía, mis queridas hijas, apreciada Catalina, he sido un canalla, lo reconozco, pero por primera vez en mi vida quiero hacer algo bien. La pequeña aventura que tuve antes de salir del pueblo me hizo ver la vida desde otra perspectiva. Cuando luchas por tu vida, cuando tratas de proteger algo que verdaderamente amas, es solo entonces cuando te das cuenta de lo valiente que puedes llegar a ser y de lo mucho que puedes llegar a amar a alguien. En este caso, mi lucha por la vida es por este pequeño joven a quien ustedes ven en este recorte de periódico, él es su medio hermano, mi hijo y heredero al título de los Altamira. Lo he reconocido legalmente al casarme con su madre, aunque claro, todo mundo cree que su verdadero padre es el difunto ex esposo de mi Marguerite, pero no es así. Hoy, mediante esta carta, les doy a conocer esta noticia, pues no quiero que la sepan por rumores, quiero que la sepan por mí. Él es el futuro conde de Altamira y él heredará los bienes que estaban congelados debido a la falta de un heredero varón. Acá en Europa haremos una vida y si algún día mis queridas niñas, alguno de ustedes desea venir y visitarnos, serán bienvenidos. A ti, Catalina, te doy gracias nuevamente por las 2 bellas hijas que me diste y te pido nuevamente perdón por la manera vil y despreciable en la que me despedí de ti. No tuve el valor para enfrentarte, pero créeme, así fue mejor. Ahora te deseo que seas feliz al lado de tus hijas y al lado de tus nietos, los cuales yo solo podré conocer si algún día vienen a visitarme, puesto que por motivos que tal vez conozcan, no puedo volver por esos lados. Sin embargo, con todos mis mejores deseos, les envío esta carta y un pequeño detalle para cada una de ustedes. Con amor, Antonio, el conde de Altamira. En el fondo del sobre se evidenciaban 2 medallas, las cuales marcadas con una insignia del condado de Altamira. Ahora el conde estaba donde quería estar y con la gente que quería estar, recobrando el estatus y el honor que algún día habían tenido los condes de Altamira de la antigüedad. Estaba trabajando y estaba ayudando a Marguerite, ya que ella había heredado todos los negocios de su difunto esposo, ya que Maximiliano no había vuelto y el asistente le había dado la carta poder necesaria para que ella se ocupara de todo. Ahora uniría en el condado con los bienes de su difunto esposo y así tanto ella como él lograrían lo que tanto habían buscado. Toledo, por su parte, había dejado a Marguerite, Antonio y el pequeño en la naviera a la que había ido. Sin embargo, no se despidió de Europa ni de Marguerite. Descubrir que tenía un hijo era algo que le llenaba de felicidad. Claro, jamás reclamaría a ese niño como suyo, lo amaba demasiado para robarle el futuro que tenían preparado para él. Desde la distancia, siempre lo cuidaría. Por ello, se quedó en Europa, trabajando en la naviera para Marguerite. Así, de esa manera, siempre podría estar cerca de ellos cuando lo necesitaran. Después de todo, él podría ser un don nadie,
pero su hijo, su verdadero hijo, tendría un futuro glorioso y espléndido. Y únicamente 3 personas sabían la verdad. Juan sonrió al conocer la noticia y al ver el recorte de periódico, pues él sabía muy bien quién era el verdadero padre de ese joven. Sin embargo, movió la cabeza tratando de olvidar lo que sabía. Después de todo, ¿qué importaba ya eso? Ahora lo único que a él le importaba era seguir cuidando de su familia. El hermoso vientre redondeado de Mónica ya era prominente y todos se habían sorprendido al darse cuenta de que estaba embarazada. Es más, llevaba más tiempo de embarazo que Aimee. Por ello, Aimee había hecho toda una pataleta pensando que su hermana se había burlado de ella. Sin embargo, Andrés la había reconfortado dándole un hermoso broche como regalo. Después de todo, los negocios iban sumamente bien y ahora estaban pensando inclusive en comprar una casa en la capital para que cuando fueran allá pudieran tener donde quedarse. Eso había aliviado el mal genio de Aimee. Después de todo, sus planes iban viendo en popa. Se sacaron una foto, la cual compartieron en el periódico de la capital como uno de los jóvenes hacendados más prominentes de la época, además de que ya esperaban a su primer hijo. Juan y Mónica, por su parte, no querían hacer un escándalo de su vida familiar. Así pues, Juan pidió a Andrés que se ocupara de no incluirlo ni en las noticias que se compartieran como en fotografías o cosas por el estilo. Además, era lo mejor por su propia seguridad, meditaba Juan yendo hacia su casa. Mónica le había pedido encarecidamente que se mantuvieran lo más alejados posible de todo esto. Para ella, el estar con él, el compartir sus cosas en casa y estar rodeados de la gente que los querían era lo más importante. Y Juan, queriendo hacerla feliz y que estuviera tranquila, hacía todo lo posible por cumplir sus deseos. Mónica quería mantenerse al margen de todo lo que fuera la vida prominente. Estaba acostumbrada a la vida pacífica y tranquila del pueblo. Además, la carta de su padre le había permitido sentirse en paz consigo misma y sentir tranquilidad respecto a él. La carta había sido un gesto de reconciliación y de amor, y Mónica se sentía agradecida por eso. Ahora podía dejar atrás el pasado y enfocarse en su futuro con Juan y su hijo por venir. La vida en el pueblo, rodeada de la naturaleza y de la gente que la quería, era lo que realmente la hacía feliz. Después de todo, si él era feliz y estaba bien, ellas harían su vida también por acá. El pueblo era un lugar tranquilo que había vuelto a la calma después de todo el ajetreo que había habido debido a lo que se había descubierto, las trampas de Espíndola, los robos, inclusive algunas personas que estaban en la cárcel habían sido liberadas, pues sus condenas habían sido injustas. El juez Romero Vargas seguía trabajando diligentemente y el puerto al parecer se iba a volver en un punto de atraco para otros barcos, lo cual generaría más comercio para el pueblo. En este asunto, Juan y Don Noel estaban inmiscuidos directamente, pues querían mejorar la vida de las personas, y en muchas ocasiones, dependían únicamente de la pesca para poder sobrevivir. La vida en el pueblo parecía estar volviendo a la normalidad, y la gente estaba empezando a reconstruir sus vidas. Juan y Mónica estaban felices de estar en el pueblo, rodeados de la gente que los quería, y de poder contribuir a la mejora de la comunidad. Lamentablemente, había personas que no estaban tranquilas ni felices. Ese era el caso de Azucena, quien en esta ocasión se encontró de frente con Juan, a quien había estado huyendo por varias semanas. Sin embargo, cuando se lo encontró, la mirada de ella fue avergonzada. Después de todo, ella había hecho mucho daño, pero ahora, al verlo a él ahí frente a ella, también se sintió decepcionada. Esperaba que él la cuidara, tal como se lo había prometido, pero se sentía decepcionada. Juan la miró y, antes de que ella pudiera escapar, la tomó del brazo. Azucena, por favor, detente. Necesitamos aclarar algunas cosas. Azucena lo miró con reserva. Yo creo que ya tenemos todo claro, Juan. Tú prefieres a tu mujer y me hiciste a un lado. No cumpliste tu promesa. Así que yo buscaré mi vida. Ya tengo un trabajo y tengo dónde vivir. Así que no te preocupes más por mí. Las palabras secas y toscas de la joven, en un principio, impactaron a Juan, pero luego aflojó su agarre y, comprendiendo que era el momento de dejarla ir, entonces le habló con suma tranquilidad. Eso me alegra,
Azucena. Me alegra que hayas madurado y me alegra que entiendas que puedes salir adelante si trabajas duro. Lo vas a lograr. Siempre podrás contar conmigo, pero no de la manera en que tú esperabas. Así que te deseo lo mejor. A Azucena le dolió el corazón por estas palabras, pues parecían una despedida. Sin embargo, ella ya estaba decidida a alejarse. Entre más lejos estuviera de Juan, más tranquila estaría. Así que caminó con paso firme, alejándose. Sin embargo, a unos cuantos metros, volteó a ver y se dio cuenta de que Juan seguía allí, observándola. Entonces, sonrió, ya con paz en su corazón, y le dijo, gracias por todo, Juan. Gracias por salvarme la vida. Ya no me debes nada. Y dile a tu mujer que me perdoné por todo lo que hice. Azucena se volteó y siguió caminando, yendo hacia el mercado, pues ahora trabajaba en la casa de una señora. Tenía que hacer todos los quehaceres y atenderla, pero era un buen trabajo. Además, había un joven que trabajaba allí que era bastante agradable. Aunque ella se hacía la agresiva, el joven había comenzado a ganarse su corazón. Joaquín era un joven muy trabajador y estaba dispuesto a tener algo serio con ella, sin importarle el pasado que ella tuviera. Así pues, la vida de Azucena se había alejado de Juan, aunque él, en su interior, jamás dejaría de verla como una pequeña, como una hermana. Y si en algún momento ella lo llegara a necesitar, él haría lo posible por ayudarla. Memorias de Tegua. Volumen 3. Capítulo 38. Preparando nuestro futuro juntos. Cuando Juan llegó a casa, le contó lo ocurrido a Mónica, que se encontraba en la cocina ayudando a Meche con el almuerzo. Sin embargo, en cuanto Juan llegó, ella se puso de pie. Él la besó y acarició el vientre suavemente, dándole un saludo a su hijo. Estos pequeños gestos hacían que el corazón de Mónica se estremeciera de alegría. Meche, que los observaba en silencio, se sentía feliz de ver que ahora su señora estaba disfrutando de lo que era verdaderamente un hogar. Ya que los meses en que Juan no estuvo, la notó bastante triste y afligida. Ahora la alegría había vuelto a su casa por partida doble, al saber que pronto la familia sería más grande. Meche también estaba muy contenta, pues su amistad con el tuerto se estaba tornando en algo romántico, aunque ella no lo quería admitir. El grandote se estaba ganando poco a poco su corazón, y era algo que ella no había podido evitar. Cuando visitaban a sus abuelos, él la acompañaba y les llevaba siempre víveres o regalos a su pequeña hermanita, la cual le encantaba que él la subiera en sus hombros y la llevara a jugar como si fuera un caballo. La niña, que era bastante tímida, se había encariñado bastante con Facundo, y era algo que también le había ganado el corazón a la joven Meche. Así fue como sus abuelos ya estaban esperando que se organizara una boda pronta, pero ella no quería casarse aún. Quería seguir sirviendo a Mónica, y esa era una de las preocupaciones que tenía, pues ella quería estar siempre al lado de su señora. Juan había hecho un pequeño viaje, no más de 5 días fuera de casa, pero todo para conseguir las cosas necesarias para el ajuar de su bebé, cuna, pañales, telas, ropita. Había traído de todo un poco, según la lista que Mónica le había dado. Pero, sobre todo, hilos y sedas para que ella pudiera hacer las cosas que tenía previstas. Sin embargo, después del almuerzo, siempre la convencía de que fueran a descansar. Aunque él mismo tenía cosas que hacer, siempre sacaba tiempo para estar con ella, lo que hacía que ella estuviera más tranquila. Juan siempre que abrazaba a su esposa y acariciaba su vientre pensaba en su madre. Seguramente ella también tuvo momentos de alegría al sentir, por ejemplo, las pataditas de él en su vientre. Mónica, que acariciaba su cabello y sabiendo sus pensamientos, le dijo en una ocasión, «Sabes, amor. Creo que tu madre te amó muchísimo y luchó por ti, porque de no ser así, tú no hubieras nacido». Juan asintió con la cabeza, sabiendo que de alguna manera lo que Mónica decía era verdad. Juan apretó una medalla que tenía en su cuello, el único recuerdo que le quedaba de su madre, quien se la había dejado para que nunca la olvidara. Juan la apretó con fuerza y, como siempre, miró al cielo pidiéndole a Dios que su madre, donde quiera que estuviera, supiera que él era feliz.
Disfrutar del embarazo de su esposa se había vuelto algo natural para Juan. Mientras que, en la casa de los Alcázar, los planes para el nacimiento del heredero también iban viento en popa. Aunque Aimé se había propuesto viajar con Andrés a la capital, cosa que tanto Andrés como Sofía querían impedir debido a que el viaje era demasiado largo y no querían arriesgarse. Pero Aimé era obstinada. Sin embargo, cuando llegó Catalina, la señora se plantó en la raya, oponiéndose rotundamente a que su hija viajara en ese estado. Por Dios, Aimé, no puedes actuar como una niña. Este es el heredero de los Alcázar. ¿Qué crees que pasaría si acaso lo perdieras?, le dijo la señora, mirándola muy seriamente. Pero, mamita, ¿por qué dices eso? Es como si estuvieras echándome la sal, le dijo Aimé, mirándola con cara de ternura. Pero la señora no dio su brazo a torcer de ninguna manera. Si tengo que amarrarte o encerrarte en un cuarto, eso haré, pero de ninguna manera voy a permitir que viajes. Dale una lista de lo que quieres a Andrés. Eso fue lo que hizo Mónica cuando Juan fue a conseguirle las cosas para su bebé. Aimé, al escuchar estas palabras, sintió algo inquietante en su corazón. Después de todo, ella había tenido un gran cariño por Juan. Sin embargo, se recompuso rápido y, mirando a su madre, quien tenía el semblante aún serio, suspiró pesadamente y dio su brazo a torcer. Está bien, mamita. Haré lo que tú digas. Todo sea por el bienestar del heredero de los Alcázar, habló la joven, suspirando pesadamente, como si se tratara de algo muy difícil de hacer. De su viaje a la capital, Andrés trajo todo lo de la lista, una carriola, ropa muy hermosa tanto para niño como para niña, pues aún no sabían qué sería, además de telas finísimas para que las criadas le ayudaran a organizar la ropa del bebé. Ella no era muy hábil cosiendo ni tejiendo, así que las que lo hacían eran las criadas o Sofía y Catalina, quienes estaban encantadas tejiendo todas las cobijas y las cositas para el bebé. Sin embargo, Catalina también estaba haciendo una hermosa mantilla para su otro nieto. Estaba segura de que Mónica tendría un varón, su intuición se lo decía. Así pues, los meses fueron pasando y las abuelas cada vez más desesperadas por ver la llegada de su nieto. El grito de una mujer sorprendió a su esposo, quien dormía plácidamente. Sin embargo, al ser un hábil marinero y estar acostumbrado a este tipo de situaciones, rápidamente se recompuso y, tomando a su esposa de la mano, le preguntó qué había ocurrido. Ella, al sentir un dolor que parecía partirle la espalda y recorrer todo su vientre, de inmediato supo que el momento había llegado. Ella misma había hablado varias veces, tanto con su madre como con una partera, para que la prepararan para la llegada de su bebé. Pero, jamás imaginó que el dolor iba a ser algo tan sorprendente. En ese momento, Juan mandó llamar a su amigo, que estaba viviendo en la palapa, esperando la llegada precisamente de su bebé. Pero en el camino, Serafín se encontró con Teguá, la mujer estaba sentada a la orilla de la playa mirando las estrellas. Cuando Serafín la vio, la reconoció, pues todos sabían que, además de yerbatera, era partera y la mayoría de la gente confiaba más en ella que en cualquier médico. Ella, al verlo, lo saludó: «Hola, muchacho. ¿Para dónde vas con tanto afán y con esa cara pálida?». El joven, aún sin resuello, dijo: «Tú eres, Teguá, ¿cierto? Es partera, ¿cierto?». El tartamudeo del joven hizo que la señora sonriera. «¿Ya es hora de que tu señora tenga su niño?», preguntó la mujer, sonriendo. El joven, sorprendido de que ella ya supiera la situación, asintió con la cabeza. Entonces, le rogó: «¿Podría, por favor, ir a casa de Juan a ayudar a la señora? Yo voy a ir por el médico, pero como puede ver, no puedo correr tan rápido como quisiera». La señora tocó la cabeza de Serafín, dándole palabras de ánimo: «No te preocupes, tu señora y su hijo, el hijo del capitán, estarán bien. ¿Ves esa estrella que está allí?». La mujer señaló el cielo despejado lleno de pequeñas luces, que iluminan todo el mar. Esa estrella brilla hoy con mayor fuerza. Es la estrella de los marineros y hoy un marinero más está naciendo. Así que tranquilo, muchacho, ve por el médico con calma. Yo ya atenderé a la mujer de tu capitán».
La señora se fue rápidamente junto con la cesta de hierbas que tenía lista. Sabía que la alegría había llegado a este pueblo desde que Juan había conocido a la bella damisela, con ojos color de mar, una mujer que había sanado sus heridas y que le había ayudado a comprender el verdadero significado de la vida, del amor y de la familia. Ahora la curandera mira al cielo y dice en voz alta, ¿lo ves? Te dije que él estaría bien. Te dije que llegaría alguien a su vida que lo haría muy feliz. Ahora puedes estar en paz. La mujer sonrió y siguió su camino rápidamente. Cuando llegó a casa de Juan, Meche ya tenía todo preparado, agua caliente, paños, sábanas. Pero Juan estaba al borde de la locura. Mónica era la más tranquila, ya que se había preparado mentalmente para la situación. Solo que cuando las contracciones llegaban, eran verdaderamente dolorosas, y para Juan ver a su esposa sufrir le rompía el corazón. Sin embargo, ella con calma le decía, tranquilo, amor. Ya pasó. Esto es normal. Es el milagro del nacimiento y pronto podremos ver a nuestro hijo. Esas palabras fueron escuchadas por Teguá, quien iba entrando e inmediatamente palmeó el hombro de Juan, muchacho, ¿quieres quedarte o quieres salir? Juan miró a Mónica con cara de susto, pero ella le dijo, quédate a mi lado, ven. Ella lo llamó y él se sentó al lado de su cabecera, dándole la mano, mientras que Teguá revisaba a Mónica. De esa manera, todos los preparativos se fueron arreglando y en unos minutos, todo estaba listo para la llegada del primogénito de Juan. El médico había llegado, pero al ver que la habitación estaba en calma, prefirió no entrar. Sabía muy bien de las habilidades de las parteras y estaría preparado por si lo necesitaban. Pero esperó pacientemente, pues cuando se genera un ambiente de tranquilidad durante un parto, lo mejor es no interrumpirlo. Así pues, mandó a decir con Meche que estaba allí y que, si lo necesitaban, estaría atento. Juan preguntó a Mónica y ella dijo que prefería a la señora Teguá, ya que era mujer y le daba menos vergüenza. Así pues, Juan estuvo de acuerdo. Ahora bien, cuando asomó la pequeña coronilla, Teguá habló con dulzura maternal a Mónica, ahora es cuando, mi señora, el milagro de la vida. El milagro de la vida se aproxima. Pero para que este milagro se haga realidad, vas a sentir aún mucho más dolor del que ya has sentido. Juan, sostén fuerte sus manos y apóyala, señora, cuando le diga que puje. Puja con toda la fuerza que tenga en su interior. De acuerdo. Mónica asintió con la cabeza. Juan había secado su sudor y estaba nuevamente sosteniendo sus manos para que ella se sostuviera de él. Se escucharon las palabras de Teguá, puje, señora, puje. Y Mónica hizo todo su mayor esfuerzo. Sin embargo, el dolor era tan aterrador que por un momento sintió que perdía el aire. Entonces Teguá nuevamente dijo, descanse, descanse por un momento. Tome aire y piense que muy pronto va a tener en sus brazos a su bebé. Juan no sabía qué hacer más. Sin embargo, solamente seguía las instrucciones que le daba la partera. Nuevamente se escuchó la palabra, puje, señora, puje. Y Mónica hizo lo suyo. En esta ocasión, sintiendo como si Juan le transmitiera fuerza mediante sus manos. Las apretó con fuerza y, cuando ella menos lo esperaba, sintió un ligero alivio. Entonces, el llanto inundó la habitación y tanto el corazón de Juan como de Mónica sintieron estremecerse una alegría tan profunda, tan única, tan superior que los ojos de ambos se llenaron de lágrimas. El bebé tenía fuertes pulmones. El llanto se escuchó hasta la pequeña sala donde la gente de Juan ya se había reunido y donde la señora Catalina ya había sido llamada. Juan había dado instrucciones precisas de todo lo que debían hacer y su gente había cumplido a cabalidad con todo. Pero nadie interrumpiría en la habitación hasta que la partera saliera. Así pues, la partera pidió a Juan que le ayudara a cortar el cordón umbilical. Luego colocó al bebé sobre el pecho de su madre y le dijo que nuevamente debería pujar un poco más. Mónica ya sabía de qué se trataba, así que no tenía dudas. Después de todo, ya tenía su precioso hijo ahí con ella. Juan, cuyos ojos estaban llorosos y su corazón apretado de tanta alegría, sintió algo inexplicable. Su hijo, su pequeño hijo, el hijo de él y de su amada esposa, estaba allí. Podía verlo.
Lo había sentido tantas veces patear el vientre de su amada, pero ahora verlo allí, sentirlo, tocar su pequeña mano, todo eso le parecía tan irreal. Creía que no se lo merecía. Pero las palabras de su padre, Don Noel, llegaron a su mente: siempre dijiste que la vida te debía algo, muchacho. Ahora la vida te lo está pagando. Disfrútalo. Deja de pensar que no te mereces nada de esto, porque mucho has trabajado para merecerlo. Juan sintió tanta alegría en su pecho y no se contuvo. Besó a su bella esposa y luego tomó a su hijo en brazos para sacarlo y presentarlo a toda la familia. Tewa ya lo había organizado y, mientras Tewa terminaba de asear a Mónica con la ayuda de Meche, él salió con el niño en brazos para presentarlo a toda su gente y a la abuela Catalina. La noticia del nacimiento del primogénito de Juan inundó el pueblo. Era tanta la alegría de la gente que lo quería, que comenzaron a llegar regalos, flores y frutas. Inclusive, hasta el sacerdote fue a visitarlos. Ya el bebé tenía un mesecito y las tareas del hogar eran una odisea. Meche y Catalina no querían salir de la casa. Inclusive, Aimee había ido a visitarlos y se había sentido muy feliz al ver a su sobrino. Después de todo, el bebé era una copia de Juan: cabello negro, ojos verdes, piel morena. Todos decían que era idéntico a su padre y esto lo llenaba de orgullo. Pero todos estaban intrigados por el nombre, ya que no imaginaron que Juan optara por este tipo de nombre. Juan Francisco Alcázar Altamira. Todos estaban muy felices por ese hermoso nombre. Mónica estaba muy agradecida con Tewa y había enviado a buscarla para que se reuniera con ellos, pero en la casa de la curandera no había nadie. Sabían que ella frecuentemente salía del pueblo o se iba hacia otros lugares a buscar hierbas o a cuidar a personas enfermas. Así que no les extrañó. Ya esperarían otro momento para poder invitarla a casa y agradecer. Matías se encargaba del cuidado del bebé para que estuviera bien atendido. Rosa, la esposa de Segundo, había traído varias comidas medicinales para que Mónica se repusiera. El ambiente era festivo y el sacerdote había previsto que pronto harían los arreglos para el bautismo del bebé. Ya se había registrado y todo iba bien. Un mes más, que era lo que faltaba para el nacimiento del bebé de Aimee. Ella también tenía un vientre prominente. Es más, los últimos 2 meses habían sido los más agotadores para ella. Su vientre no había crecido casi nada hasta el 6.º mes, pero desde el 7.º en adelante había tenido un gran avance. Le costaba caminar, se sentía pesada, cansada y fatigada. Así que, aunque el médico le había mandado que debía caminar a menudo, solamente lo hacía cuando Andrés prácticamente la obligaba. Juan Francisco tenía 2 meses cuando se llevó a cabo la fiesta del bautismo. Todas las personas cercanas a Juan y a Mónica estaban invitadas, entre ellas Azucena, Amalia, Mariana, Marcelo Romero, quien aún veía a Mónica con ojos ilusionados, aunque tenía claro que nada habría entre ellos. Incluso por eso fue tan duro con su sobrina, pues ella fue en contra de los principios de Dios, mientras que él, a pesar de que le gusta Mónica, jamás le insinuó nada, por respeto a ella. Era un gran evento, pero no estaban invitadas las personas más prominentes, sino las más queridas para ellos. La ceremonia se llevó a cabo en la misma casa de Juan, que tenía un patio trasero muy hermoso que había sido organizado y arreglado con mesas, flores y todo lo necesario. Fray Domingo estaba totalmente dispuesto a cumplir el pequeño capricho de Mónica, ya que ella era quien deseaba que todo se realizara en su casa. Todo se hizo tal cual lo pidieron, y ahora estaban ya repartiendo y compartiendo una comida. Habían enviado una invitación a Tewa, pero tampoco lo habían encontrado todavía. Todos estaban felices, excepto una persona. Aimee estaba sumamente intranquila desde la noche anterior. Había empezado a sentir un dolor, pero no había querido decir nada, pues deseaba estar en la fiesta de bautismo de su sobrino. Sin embargo, llevando ya un buen rato allí, comenzó a sentirse aún peor. De un momento a otro, cuando sintió deseos de ir al tocador, se puso de pie con la ayuda de su esposo, y cuando dio el primer paso, su fuente se había roto y sus piernas se habían bañado por un líquido espeso. Matías, que se encontraba allí, de inmediato fue a ayudarla, y sabiendo que estaba pronta a dar a luz,
Juan de inmediato los llevó a la habitación de invitados para que pudieran atenderla lo mejor posible. Las mujeres inmediatamente se pusieron manos a la obra. Meche ya sabía qué hacer. Catalina se fue con su hija, y aunque Andrés quería estar cerca de ella, ella no lo quiso. Quería que su madre estuviera con ella. Mamita, mamita, por favor, me duele mucho. Ayúdame, mamita. Era el ruego desesperado de Aimé, quien no soportaba el dolor de las contracciones. Matías habló con Andrés, tranquilizándolo y diciéndole que no se preocupara, que pronto su hijo también estaría aquí. Así pues, todos se dispusieron a esperar. Mónica había ido a su habitación con su pequeño Juan Francisco, quien lloraba por comida. Luego de alimentarlo, Juan había tomado al niño en brazos y lo paseaba de un lado a otro para que durmiera, pero al parecer Juan Francisco ya presentía la llegada de su primo o prima. Así que no tenía ningún deseo de dormir. Sonreía a su padre, quien le hacía caras y gestos. Mónica, sentada en la cama, los observaba feliz y satisfecha de la vida que tenía. Juan se había sentado en la gran mecedora que había traído para Mónica, la cual en las noches usaba para sostener a su esposa mientras ella amamantaba a su pequeño bebé. Tanto Mónica como Juan Francisco, se habían quedado dormidos bajo el abrazo protector de Juan, quien esperaba despierto escuchar las buenas noticias. Sin embargo, había pasado ya 2 horas y nada había ocurrido. Juan estaba un tanto intranquilo, preocupado por la salud de su cuñada y la de su sobrino. Sin embargo, cuando estaba a punto de levantarse para poner a Mónica sobre la cama, el llanto de un bebé inundó nuevamente la casa. Ahora era el hijo de Aimé y de Andrés quien, respirando oxígeno por primera vez, dejaba salir su llanto en fuertes bocanadas. Sin embargo, después de unos minutos, volvió el silencio, y Juan supo que ya lo peor había pasado. Mónica se había despertado, pero no quería moverse, estaba muy cómoda. Además, Juan Francisco estaba dormido plácidamente y no quería despertar. Luego de unos minutos, se escuchó nuevamente un llanto más fuerte, más agudo. Juan y Mónica se miraron sin comprender si era el mismo bebé quien estaba llorando en esa ocasión. Juan Francisco despertó, comenzando también a llorar. Así pues, Mónica se levantó con la ayuda de Juan, procedieron a cambiar a su pequeño para luego salir a mirar qué había ocurrido. Sin embargo, no tuvieron oportunidad de hacerlo. Los golpes en la puerta por parte de Catalina eran urgentes. Mónica le pidió que entrara, y cuando la señora entró con un bebé en brazos, sonriendo y feliz, supieron que todo había salido bien. Mónica, hija, mira, mira mi nieto, mi segundo nieto. Mónica sonrió con alegría mientras Juan terminaba de organizar al pequeño Juan Francisco. Mónica se dirigió hacia su madre para conocer a su sobrino. Sin embargo, detrás de Catalina venía alguien más. Era Sofía que cargaba a otro bebé. Permiso, queremos presentarles a nuestros nietos, dijo la señora sonriendo. Mónica volvió a ver a Juan, quien sorprendido también la miraba. Son 2, dijeron al unísono, y entonces las abuelas rieron. Un niño y una niña. Aimé nos ha sorprendido. Es una bendición. Míralos, qué pequeñitos y qué bellos están. Aimé había tenido mellizos, y la alegría había inundado nuevamente a las familias. Andrés estaba que no cabía de la felicidad, pero se había quedado con su esposa, pues quería agradecerle por el esfuerzo que había hecho y por haberle dado esa alegría doble. 2 hijos para la familia Alcázar era verdaderamente la mayor felicidad de sus vidas. Una media hora antes, en la habitación en la que Aimé estaba dando a luz, Aimé pedía a su madre que, por favor, madre, dile al médico que que saque a este bebé. Creo que voy a morir si sigues doliéndome de esta manera tan atroz. Catalina trataba de tranquilizar a su hija, quien debido a la desesperación no podía dar a luz tranquilamente. Matías trataba de tranquilizarla, pero Aimé no escuchaba sus palabras, solo seguía llorando y aferrándose a su madre. Después de unos minutos, Sofía entró en la habitación con otra palangana de agua y Meche con unas toallas limpias. Sofía se acercó a Aimé y le habló con tono severo: debes calmarte, Aimé. Si no te calmas, jamás vas a poder dar a luz. Cálmate.
Recuerda que todas hemos pasado por eso y no hemos muerto. Así que ahora escucha lo que te dice el médico. Cuando él te diga que pujes, puja y deja de lamentarte. Por Dios, pareces una niñita y ya eres toda una mujer. Aimee, al mirar el tono severo de su suegra, se sintió avergonzada, pero en realidad era una situación por la que ella jamás pensó pasar. Tanto Catalina como Matías se quedaron mirando, pero no dijeron nada, pues sabían que la joven necesitaba realmente concentrarse para poder dar a luz. En ese momento, venía otra contracción y Matías le dijo: aprovechemos esta contracción, señora. Si puja lo suficientemente fuerte, sé que su bebé nacerá. Aimee tomó aire, apretó la mano de su madre y con gran esfuerzo pujó lo más que pudo. La cabeza del bebé salió inmediatamente y Matías la apresuró: puje, puje, un poco más. Ya casi está fuera. Los hombros y el resto del cuerpo del bebé salieron pronto, dándole alivio a todos. Aimee sintió respirar profundamente con tranquilidad. Sentía que por fin había pasado lo peor. Inmediatamente, Sofía ayudó al médico a cortar el cordón del bebé y a recibirlo para asearlo. Era un varoncito. Su dicha y su alegría se reflejaron en su mirada llorosa. Lágrimas fluyeron también de los ojos de Catalina, quien ahora estaba feliz y satisfecha. El heredero de los Alcázar había nacido. El bebé tenía fuertes pulmones y comenzó a llorar. Afuera, Andrés, quien estaba desesperado, se sintió feliz, pues después de entrar su madre, al parecer todo había salido mejor de lo que esperaba. Alberto, quien lo acompañaba, le sirvió una copa para celebrar: bueno, querido amigo, bienvenido a la paternidad. Espero que, así como en los negocios, todo te salga bien. Andrés había brindado con él y don Noel, que también los acompañaba, había sonreído al verlos a todos felices. Todos los demás invitados ya se habían marchado, así que solamente quedaban ellos y dos amigos de Juan que estaban en la cocina ayudando a Mechita a calentar el agua que se necesitaba. Entre ellos, claro está, estaba el tuerto, quien no desaprovechaba la oportunidad para estar cerca de la joven. En la habitación, Matías comenzó a notar algo extraño. Al parecer, la cabeza de otro bebé se aproximaba al canal de parto, pero algo lo detenía. Entonces, Matías le dijo a la señora Catalina: señora, en su familia hay casos de gemelos. La señora asintió suavemente. Entonces, él le dijo: bueno, pues quiero felicitarla porque este es un caso nuevo. Tenemos a otro bebé queriendo nacer, pero creo que voy a tener que meter mi mano para ayudarlo porque al parecer tiene el cordón umbilical alrededor de su cuello. La señora se sorprendió y se preocupó por la situación. Aimee, quien estaba relajada, de inmediato sintió nuevamente el dolor que iba comenzando a crecer y preguntó: ¿qué ocurre? Catalina la tranquilizó con palabras animadoras: hija, has sido bendecida con 2 hijos, pero el médico va a tener que ayudarte. Así que, por favor, al igual que antes, haz todo lo que él te diga. Entonces, Matías le habló tranquilizadoramente: tranquila, señora Alcázar. Por ahora, no puje. No se preocupe. Voy a ayudarle a su bebé, ya que tiene el cordón umbilical alrededor de su cuello, o al menos eso pienso yo. Voy a meter mi mano, pero tranquila, no le dolerá. Ya ha nacido un bebé, así que mi mano es mucho más pequeña. Aimee comprendía a medias la situación, y aunque la lógica del médico parecía bastante certera, ella no estaba muy convencida. Sin embargo, su madre la miró cariñosamente y la sintió con la cabeza. Entonces, Aimee posó su cabeza nuevamente sobre la almohada, pidiendo a Dios que hicieran lo que quisieran, pero que eso terminara de una vez por todas. El médico efectivamente desenredó el cordón umbilical que no estaba sobre el cuello del bebé, sino que el bebé estaba sujetando el cordón umbilical con una manita. Luego de ayudarlo a moverse un poco, las contracciones siguieron. Sacó inmediatamente la mano y le dijo: cuando vuelva a sentir la contracción, puje. Yo le ayudaré. Aimee sintió nuevamente el dolor agonizante y pujó con todas sus fuerzas. El segundo bebé nació mucho más rápido, y el segundo llanto se escuchó por toda la habitación, inundando de alegría a todos. Aimee, a pesar de su semblante agotada,
sintió en su corazón una alegría que jamás había experimentado. Es verdad que durante todo este tiempo había sentido a su bebé en su vientre y había sentido felicidad, expectativa, orgullo, pero jamás imaginó que el escuchar el llanto de su bebé sintiera tanta alegría. Era una emoción tan desconocida, pero en ese momento sintió que las lágrimas corrían por su rostro, y solo anheló una cosa, que su padre estuviera allí afuera para conocer a sus nietos. Sin embargo, la nostalgia la invadió porque sabía que eso no sería posible. La familia realmente había crecido. Ahora Andrés, realmente lleno de felicidad y gratitud, a su amada esposa Aimee, plenamente desconcertada porque no sabía cómo iba a cuidar a dos pequeños, pero cuando Lupe entró trayendo su ropa limpia, junto a todo lo que a ella le gustaba, supo que todo saldría bien. Después de todo, a su alrededor estaban las personas que no solo la querían a ella, sino que también a su bella Sofía Antoinette y José Andrés, sus bellos hijos. Lo sorprendente fue que la bella nena tenía los hermosos ojos azules de su tía, cabello rizado claro, y el niño, ojos cafés claros, cabello negro, idéntico a su abuelo paterno. Las dos abuelas felices, Sofía, porque ahora tenía 2 nietos, y Catalina, porque ahora tenía 3. Todo era armonioso y, por primera vez, Juan y Mónica, sentados en la sala de su casa y viendo la alegría de todos, disfrutaron de una verdadera tranquilidad y una sensación de satisfacción de la que habían estado alejados por mucho tiempo. Ahora su familia verdaderamente había crecido, y había crecido mucho. Atrás quedaron los secretos, atrás quedaron las estratagemas, las aventuras, las correrías. La estabilidad y la emoción de tener a su pequeño Juan Francisco era lo mejor de la vida para ellos. Su felicidad era plena. Juan besó la frente de su esposa, luego tomó a su pequeño en brazos, que estaba despierto y lo miraba sonriente, y dio gracias a Dios porque la vida había sido buena con él y le había devuelto todo lo que algún día él pensó que le había quitado. Fin.